Vamos a seguir con fluidos, en este caso con los fluidos que son reales. Como habíamos dicho al principio, los fluidos reales son los que presentan viscosidad. La viscosidad se denomina a la resistencia a fluir que tiene un fluido y es lo mismo que decir el rozamiento que presenta con esas paredes, ¿sí? Al presentar viscosidad va a presentar un rozamiento porque no va a fluir tan fácil, sino que al fluido que esté más cerca de las paredes le va a costar más, va a tener menos velocidad, y al fluido que esté en el centro va a ir a mayor velocidad porque no sufre ese rozamiento con las paredes. Ese rozamiento no es solo con las paredes, sino que también con las láminas o con las capas de fluido que va habiendo entre ellas, ¿sí? Entonces, cuando un fluido es más viscoso, va a presentar más rozamiento. Para pensar en la viscosidad podemos pensar en la diferencia entre cómo fluye el agua o algo como el dulce de leche, que se tendería a pegar más con las paredes y cuesta más que fluya. Cuando un fluido es viscoso, vamos a hablar entonces de que tiene un coeficiente de viscosidad. Ese coeficiente de viscosidad lo vamos a poner con esta letra griega que se llama eta. Y ese coeficiente de viscosidad eta va a ser propio de cada fluido. O sea, cada fluido va a tener su coeficiente de viscosidad. Y ese coeficiente de viscosidad a su vez depende de la temperatura. Por eso, por ejemplo, a una temperatura puede tener un número de coeficiente de viscosidad, a otra temperatura la misma sustancia puede cambiar su valor de viscosidad. A mayor temperatura generalmente se hace menos viscoso, es como que se derrite más, se hace más fluido. Bueno, ¿en qué unidades vamos a medir ese coeficiente de viscosidad? Nosotros vamos a quererla en estas unidades, en unidades Pascal y segundos, para poder ponerlo en la fórmula y que nos quede en unidades todo del MKS. Pero aparece otra unidad que es el Poissé, siendo un Poissé 0,1 pascales segundo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una regla de 3 y hacer el pasaje. La unidad en realidad que más se va a usar es el centipoissé. Como un Poissé son 100 centipoissé, que le ponen CP, si yo tengo que pasar de centipoissé a la unidad que nosotros queremos, que es pascal por segundo, tengo que hacer la regla de 3 con esta equivalencia. Que un centipoissé son 0,001 pascal por segundo. O a veces esto lo puedes ver escrito como 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Significa que es un 1 con 3 ceros a la izquierda. Es lo mismo. Bueno, vamos a ver entonces cómo haríamos este pasaje. Si a mí me dicen que la viscosidad de un fluido es de 7 centipoissé, yo la voy a querer expresarla en pascal segundos para poder hacer después las demás cuentas con el resto de las unidades. Entonces voy a poner esta equivalencia. Un centipoissé equivale a 0,001 pascal por segundo. Si yo tengo 7 centipoissé, X, y hago el pasaje, va a ser 7 por 0,01, o sea, esto me va a dar 0,007 pascal por segundo, o te puede aparecer como 7 por 10 a la menos 3 pascal por segundo, que este a la menos 3 significa que tiene 3 ceros adelante. Es lo mismo pero escrito en notación científica. Bueno, entonces lo que vimos es que los fluidos reales tienen ese coeficiente de viscosidad. Ahora, vamos a ver para qué nos sirve esto. A nosotros nos sirve porque este coeficiente de viscosidad va a estar relacionado con la resistencia a fluir que presentan esos líquidos, y esa resistencia a fluir se la va a llamar resistencia hidrodinámica. Entonces, cuando nosotros tengamos que calcular el caudal en los fluidos reales, los vamos a calcular de otra forma, la vamos a calcular teniendo en cuenta a esa resistencia hidrodinámica. Resistencia hidrodinámica la vamos a llamar RH. Entonces, yo quiero calcular un caudal en los fluidos que sean reales, voy a tener que calcular ese caudal, la Q es caudal, y va a estar calculado como la diferencia de presión que haya a los extremos de un tubo, eso es diferencia de presión y va a medirse en pascales, dividido por la resistencia hidrodinámica. Esa resistencia hidrodinámica ahora vamos a ver cómo la vamos a calcular y qué unidades usa. Entonces, de esta fórmula también se despeja esta, que si yo quiero saber la diferencia de presión a los lados de un tubo, multiplico el caudal por la resistencia hidrodinámica. Esta fórmula es la misma que esta despejada. Ahora, esa resistencia hidrodinámica, ¿cómo se calcula? Esa resistencia hidrodinámica depende de varias cosas. Dijimos que es la resistencia a fluir que tiene un líquido. Entonces, ¿de qué va a depender?
primero va a depender de si el líquido es viscoso o no. Por eso en la fórmula me va a aparecer esto que es el coeficiente de viscosidad. ¿Sí? Esa eta que tenemos ahí es el coeficiente de viscosidad. Después, esta L es la longitud del tubo. Nos va a depender de la longitud del tubo. La longitud sí la vamos a poner en metros. Entonces, si el tubo es más largo, voy a tener más resistencia a fluir, porque hay más lugares por donde va a estar rozando ese fluido. Después tenemos esta R a la cuarta, es el radio a la cuarta. Y el radio también lo vamos a poner en la unidad metros. Este pi es el número 3,14 y el 8 es un número 8, y pones directamente 8. Entonces la resistencia hidrodinámica se va a calcular como el coeficiente de viscosidad, que ya vimos antes las unidades. Nosotros ese coeficiente de viscosidad, ¿sí? Si nos dan en Poissé lo vamos a pasar, como ya vimos. Después vamos a tener la longitud en metros, el radio en metros, que cuando lo eleve a la cuarta me va a quedar metros a la cuarta. Y el pi, que es 3,14. La resistencia hidrodinámica me va a quedar en estas unidades. Pascal por segundo sobre metros cúbicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este metro me va a quedar elevado a la cuarta. Cuando yo lo hago a la cuarta se me va a ir con el metro de longitud y me van a quedar pascales y segundos, que son las unidades que dijimos en las que queremos el coeficiente de viscosidad. Otra forma de calcular esa resistencia hidrodinámica es hacer 8 por eta, que es el coeficiente de viscosidad, por la longitud, por pi, y abajo, en vez de poner el radio, poner la superficie o sección o área que se mide en metros al cuadrado. Cuando la elevas al cuadrado te queda a la cuarta. Entonces esta es otra forma de escribir esto mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y si te dan el radio directamente o el diámetro lo calculas así. Si ya te dan la sección o superficie calculado, te dicen cuántos metros cuadrados, lo vas a poner en esta fórmula. Entonces esta resistencia hidrodinámica es la que primero calcularíamos para poder calcular el caudal o para poder calcular la diferencia de presión. A veces ya te dan la resistencia hidrodinámica calculada, pero si no, va a haber que primero calcularla mediante esta fórmula, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio donde tengamos que usar estos conceptos. Tenemos que, por un tubo horizontal de diámetro interior de 1,2 milímetros y una longitud de 25 centímetros, circula un líquido a razón de 0,3 mililitros por segundo. Lo que queremos saber es cuál es la diferencia de presión entre sus extremos y nos dan tres casos. En el primer caso, el líquido tiene viscosidad despreciable. Bueno, viscosidad despreciable, si cuando me diga eso, es que no tiene viscosidad. Despreciable es que la viscosidad vale 0. Si el coeficiente de viscosidad de ese líquido es 0. Y al tener coeficiente de viscosidad despreciable, la resistencia hidrodinámica vale 0. Porque la resistencia hidrodinámica se calcula teniendo en cuenta el coeficiente de viscosidad. Dijimos que era 8 por el coeficiente de viscosidad por la longitud sobre pi radio a la cuarta. Si yo multiplico algo por 0... la resistencia hidrodinámica me va a dar 0. No tiene resistencia a fluir, porque es un fluido ideal. Y al no tener resistencia a fluir, la variación de presión me va a dar 0. ¿Por qué? Porque la variación de presión a los extremos se calcula como el caudal multiplicado por la resistencia hidrodinámica. Si la resistencia hidrodinámica vale 0, cualquier cosa por 0 me da 0. O sea, no hay caída de presión, no hay diferencia de presión entre los extremos de un tubo, donde es un fluido ideal. La variación de presión es 0, porque si es el mismo líquido y circula por un tubo, la presión que haya acá va a ser igual a la presión que haya ahí. No hay caída o diferencia de presión, ¿sí? Ahora veamos qué pasa en la parte B. En la parte B tenemos que es agua a 20 grados y me dan la viscosidad, que es de 1 centipoise. La temperatura no es que me sirva para algo. Me dicen que esa es la viscosidad del agua a esa temperatura. Porque como dije antes, la viscosidad depende de la temperatura. Entonces si estuviese a otra temperatura seguramente sería otra viscosidad. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el coeficiente de viscosidad, que es de 1 centipoise. Dijimos que el centipoise teníamos que pasarlo a pascales, ¿sí? Y eso, para poder pasarlo a pascal por segundo, 1 centipoise era igual a 0,001 pascal
por segundo. Entonces ya un sin de Poiseuille lo vamos a expresar así para poder usarlo en nuestro ejercicio. Hacer la resistencia hidrodinámica. Entonces, yo necesito saber la diferencia de presión. Para hacer la diferencia de presión tengo que hacer esto, y para hacer esto tengo que sacar la resistencia hidrodinámica. Primero calculamos entonces esa resistencia hidrodinámica. Tenemos que reemplazar en esta fórmula 8 por el coeficiente de viscosidad, que lo voy a poner de esta forma, en vez de centipoise, por la longitud, que tiene que estar en metros. ¿Y qué longitud me decían que tenía? Tenía 25 centímetros de longitud este caño. 25 centímetros lo voy a estar pasando a metros, dividiéndolo por 100, porque en un metro tiene 100 centímetros. Eso me va a dar 0,25 metros. Y ahora esto lo voy a dividir por pi, que es 3,14, y por el radio elevado a la cuarta. Recordemos que el radio es la mitad del diámetro y que tiene que estar en metros también. ¿Y qué me decían como dato? Que tenía un diámetro de 1,2 milímetros, y el diámetro que tiene esto es de 1,2 milímetros. Para pasarlo a metros, recordemos que en un metro hay 1000 milímetros, por eso dice mili, porque quiere decir que está dividido por 1000. En un metro hay 100 centímetros o 1000 milímetros. Entonces, primero tenemos que esto es el diámetro. El radio va a ser la mitad. Va a ser la mitad de 1,2 es 0,6 milímetros. Pero lo queremos en metros. ¿Cómo hacemos para pasarlo? Un metro son 1000 milímetros. Entonces, si nosotros tenemos 0,6 milímetros, X, hay que hacer 0,6 por 1 y dividido 1000. Entonces hacemos 0,6 dividido 1000 y ahí nos va a dar en metros. Nos queda 6 por 10 a la menos 4. Quiere decir que tiene 4 ceros adelante. Acá nos puede aparecer mucho notación científica. 6 por 10 a la menos 4 metros quiere decir es 0,0006. ¿Sí? Eso es lo mismo que esto. Bueno, entonces acá, donde tengo que poner el radio, pongo 6 por 10 a la menos 4 metros, y eso lo tengo que elevar a la cuarta, porque recordemos que en la fórmula va elevado a la cuarta. Bueno, hago esta cuenta y me va a dar esa resistencia hidrodinámica que nos va a quedar. Hay que hacer 8. Tenemos que hacer 8 por 0,001 por 0,25 y todo eso dividirlo por esto que tenemos acá abajo. Podemos ponerlo entre paréntesis para que a todo lo de arriba me lo divida por lo de abajo. 3,14 por 6. Y cuando tenemos que poner por 10, no ponemos la tecla por 10, ponemos exponente menos 4. Esa tecla E de exponente es el por 10. 6 exponente menos 4. Y eso está elevado a la cuarta. Cierro paréntesis y me va a dar el valor de esa resistencia hidrodinámica. Nos da este número enorme que es 4.914.681.135 unidades. Se me va, como había dicho, yo tenía metro a la cuarta, se me van 4 de estos metros, con uno de metros me queda abajo, me va a quedar metro al cubo, y arriba me queda pascal por segundo. Pascal por segundo, metros cúbicos. Ese es entonces el valor de la resistencia hidrodinámica. Nosotros queremos saber la diferencia de presión. Para calcular la diferencia de presión dijimos que tenemos que multiplicar el caudal por la resistencia hidrodinámica. Entonces ya tenemos que la resistencia hidrodinámica es todo este valor. Acá no puedo redondearlo, sí, porque me dio todo este número entero, donde en la calculadora me aparecían comas, son puntos. Acá lo tengo en pascal, segundo, metro cúbico. Necesito el caudal, y el caudal lo teníamos que tener en metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? ¿Y en qué nos dan el caudal? A nosotros nos dice que el caudal son mililitros sobre segundo, ¿sí? Tenemos que pasar el caudal que está en mililitros sobre segundos, que son 0,3 mililitros sobre segundos, lo tenemos que pasar a metros cúbicos sobre segundos. Ya lo tenemos en segundos, o sea, esa parte está bien. Los 0,3 mililitros hay que ponerlos como metros cúbicos. Me va a dar un número muy chico, porque recordemos que habíamos dicho en el video anterior que un metro cúbico
tiene 1000 litros y cada litro tiene 1000 mililitros, o sea que teníamos 1000 por 1000, 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y centímetros cúbicos es lo mismo que decir mililitros. Entonces un metro cúbico tiene 1.000.000 de mililitros. Si yo tengo 0,3 mililitros, ¿cuánto? O sea, un metro cúbico es equivalente a hacer la regla de 3 con 1.000.000 de mililitros. Si tengo 0,3 mililitros, X cantidad de metros cúbicos. Y ahí hacemos 0,3 dividido 1.000.000. Esto me da 3 por 10 a la menos 7. Quiere decir que tiene 7 ceros adelante. 3 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo. Entonces lo que hice fue pasar ese caudal que estaba en mililitros segundo a metros cúbicos segundo. Y ahora lo voy a multiplicar acá y voy a saber la diferencia de presión. La diferencia de presión va a ser entonces ese caudal de 3 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre segundo multiplicado por todo este número enorme que nos había dado. Las unidades se me va a ir metro cúbico con metro cúbico y segundo con segundo me va a quedar en pascales. Por eso es importante pasar todo a unidades de MKS. Ahora vamos a hacer esa multiplicación. Hacemos 3 exponente a la menos 7 y lo multiplicamos por todo ese número grande que nos había dado. 4, 9, 1, 4, 6, 81, 135 y nos da 1474,4, lo podemos redondear a 1474 pascales. Recuerden que en la calculadora la coma es punto y el punto es coma, o sea, esto no es 1,4, es 1474, el punto es la coma recién, coma 4. Como es menor que 5 que 6, el decimal se puede redondear para abajo. Es lo mismo que decir 1474. O sea, saco los decimales, no importa eso. Entonces esto me quedó en pascales, ¿sí? Ahí hice entonces la parte B. La parte C te va a pedir lo mismo, pero es sangre y entonces tiene otra viscosidad. La viscosidad va a ser de 2 en tipo C, pero el tubo va a ser el mismo, o sea, la misma longitud. Todo, lo único que me va a cambiar es el coeficiente de viscosidad, o sea, voy a hacer la misma cuenta acá, pero en vez de poner este coeficiente de viscosidad que puse ahí, va a ser de 2 en tipo AC. O sea que en vez de ser 0,001 pascal, va a ser 0,002. Eso va a ser lo único que vas a modificar y el resto va a quedar lo mismo, porque el largo del tubo es el mismo, el diámetro, o sea el radio también es el mismo, te va a cambiar el valor de la resistencia hidrodinámica, el caudal va a ser el mismo porque es dato en el enunciado y te va a dar diferente el valor. Lo único que hay que cambiar entonces es, en vez de 1 céntimo AC, 2 céntimo AC. Recordemos que como cada céntimo AC es 0,001 pascal, si tengo 2 céntimo AC será 0,002. Entonces en esa parte haces lo mismo, pero acá pones 0,002. Y que diga que es sangre, bueno, es lo mismo. El agua a 20 tiene este valor, la sangre a 37 tiene este valor, ¿sí? La temperatura, repito, no la usamos para nada, es solo para indicarme que ese valor es a esa temperatura. Si yo, por ejemplo, calentase el agua, tendría otra viscosidad. No importa, si lo importa es el valor que me estén dando ahí y poder pasarlo a pascal segundo para poder hacer esta cuenta. Porque si yo lo pongo acá en Poissé no me va a dar este resultado, ¿sí? Vamos a resolver el ejercicio 21, que dice que cuando se establece una diferencia de presión de 0,5 atmósferas entre los extremos de cierto tubo recto de sección circular, fluye agua. Nos dan el coeficiente de viscosidad, que es 1 céntimo AC, y a razón de 30 litros por minuto. Lo que yo quiero saber es cuál sería el caudal si se reemplazara el caño por otro de longitud y diámetro dobles que el anterior, sin modificar la diferencia de presión. Bueno, entonces nosotros tenemos una determinada diferencia de presión, que es de 0,5 atmósferas, ¿sí? Que la podríamos pasar a pascales. Y lo que nos dicen es que esa diferencia de presión se va a mantener acá, o sea que va a ser la misma, pero lo que se va a hacer es cambiar el tubo. En vez de tener un tubo de determinado diámetro y longitud, tenemos diámetro doble y longitud doble, ¿sí? Yo lo que quiero saber es qué va a pasar con el caudal acá. ¿Cuál va a ser el caudal acá? Lo que sabemos es el caudal
al principio me dice que él circula a razón de 30 litros por minuto. Ese sería el caudal. Caudal 30 litros por cada minuto. Bueno, veamos que acá no me están dando el valor de la resistencia hidrodinámica. Pero lo que me están diciendo es que se aumenta el diámetro y se aumenta el largo. Yo voy a escribir cómo sería la ecuación de la resistencia hidrodinámica para el primer caso, para el primer tubo. Nosotros sabíamos que la resistencia hidrodinámica se calcula multiplicando 8 por el coeficiente de viscosidad por la longitud sobre pi por el radio a la cuarta. Ahora, la resistencia hidrodinámica, en el caso 2, me va a quedar también 8. También me va a quedar el mismo coeficiente de viscosidad porque es el mismo fluido. Pero ahora la longitud, en vez de ser L, va a ser 2 veces L. Y pi va a ser lo mismo. Y el radio, en vez de ser R, va a ser el doble. Porque si hay el doble del diámetro, hay el doble de radio también. Entonces va a ser 2R elevada a la cuarta. ¿Esto cómo me va a quedar? Como esto va a la cuarta va tanto el 2 como el radio a la cuarta. Esto es lo mismo que tener 8 eta longitud, 8 eta 2 longitud, y abajo me queda pi por 2 a la cuarta, es 4 veces el 2, 2 por 2 4, por 2 8, por 2 16, radio a la cuarta. Ahora yo quiero comparar esta resistencia hidrodinámica con esta. Veamos que esta era 8 eta longitud pi radio a la cuarta. Y acá me aparece esto, el 2 y el 16, que no me aparecían acá. Si yo saco este 2 y 16 para afuera, como esto es toda una multiplicación, esto sería lo mismo que escribirlo así. 8 eta longitud pi radio a la cuarta, que es lo mismo que tengo acá, pero tengo 2 sobre 16, que incluso lo puedo simplificar y me va a quedar 1/8. Entonces, ¿qué significa? Que tener el doble de longitud y el doble de radio, o sea, doble de diámetro, es lo mismo que tener esa misma resistencia hidrodinámica, porque me queda el mismo valor. Lo que yo estoy teniendo acá, esta parte, es la resistencia hidrodinámica del 1, pero multiplicada por 1/8. Quiere decir que la resistencia hidrodinámica del segundo caso es 1/8 de la resistencia hidrodinámica del primer caso. Yo lo que quería saber era el caudal, ¿sí? Y el caudal, recordemos que nosotros lo vamos a calcular como la diferencia de presión sobre la resistencia hidrodinámica. Nosotros, ¿qué caudal tenemos? Nos dan el valor de caudal de 30 litros minuto, que ese es el caudal en el primer caso. O sea, 30 litros minutos es este caudal para el primero, la diferencia de presión y su resistencia hidrodinámica del primero. Ahora, para el segundo caso, ¿cómo es el caudal? Si yo quiero poner el caudal para el segundo caso, este sería para el primero. Para el segundo caso, cuando yo cambio el tubo, el caudal del segundo caso me queda la diferencia de presión, que es la misma, pero la resistencia hidrodinámica de 2 es 1/8 de la resistencia hidrodinámica del primero, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero poner como lo puse acá, diferencia de presión sobre la resistencia hidrodinámica del 1, voy a poner que la resistencia hidrodinámica del 2 vale 1/8 de la del 1. Y ahora voy a comparar estos valores. Si nos fijamos, yo acá tengo que el caudal 1 se calcula así, y yo sabía cuánto vale ese caudal 1. Vale 30 litros por cada minuto. Ahora yo sé que este caudal 2 es eso mismo, esto es lo mismo que me aparece acá, pero está dividido por 1/8, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo tenemos dividido, todo esto dividido por 1/8, si yo tengo acá esto que lo estoy teniendo acá, el octavo, lo paso para el otro lado, es lo mismo que tener que el caudal del 2 es eso mismo, diferencia de presión por resistencia hidrodinámica, pero lo tengo multiplicado. Ese caudal 2 es el caudal 1, pero multiplicado, si el 1/8 está acá abajo dividiendo, es como pasarlo para el otro lado multiplicando. Y esto que tengo acá
delta P sobre RH1 es lo mismo que decir el caudal del 1. Entonces, ¿cómo me quedo? Me quedo que 1/8 por el caudal del 2 es el caudal del 1. Si yo quiero saber el caudal del caso 2, voy a dejar, todo esto es caudal del 1, el valor del caudal del 1 que es 30 litros, y el 1/8 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, dividido 1/8. Entonces si yo hago 30 litros dividido 1/8, que es lo mismo que haber reemplazado acá directamente el 30 litros dividido 1/8, eso va a ser el caudal del 2. Y si hacemos 30 litros dividido 1/8, lo hacemos en la calculadora, es 240. Entonces el valor que me está quedando acá son 240 litros por cada minuto. Acá no necesité usar pasaje de unidades y tampoco necesité usar algunos datos que me dio, porque estos ejercicios la mayoría de las veces no te dan números, solamente te dan algunos datos, y lo que hay que plantear es cuando me dicen que la longitud es el doble o el diámetro es el doble, es en la misma fórmula reemplazar por un 2 o en cuestión de longitud y en cuestión de radio, resolver y fijarme qué fracción me queda. Esa fracción entonces la saco para afuera, la simplifiqué, la saqué para afuera, y lo que me quedaba acá era la resistencia del primero. Entonces quiere decir que la resistencia del segundo es 1/8 de la del primero. Como tiene 1/8, en la fórmula lo reemplazo igual. Entonces me queda que el caudal en 2 es el caudal del primero, porque es la misma parte, pero dividido 1/8. Entonces el caudal del 2 es el caudal que tenía el primero, que era 30 litros por cada minuto, pero dividido 1/8. Y si lo divido por 1/8 me da 240 litros minuto. Tiene lógica, porque al tener menos resistencia el caudal es mayor. Al tener mayor longitud y mayor diámetro tiene menos resistencia. Esa resistencia se disminuye 8 veces, por eso se disminuye en 1/8, y hace que el caudal sea mayor.